es parte del mercado, pero es mucho más que el mercado. Es vinculación entre la gente, es un derecho humano desde el punto de vista de la satisfacción personal que tiene la humanidad de vincularse mediante el conocimiento, mediante la expresión, pero también, y esto seguramente lo que voy a decir ahora, ustedes lo saben mucho mejor que yo, desde regulaciones normativas y legislación que todo el mundo la contempla. Y voy a hacer una brevísima historia al respecto, porque esto, digamos, derechos humanos, un término que recién, allá a mediados de la década del 40 del siglo pasado y terminada la Segunda Guerra Mundial y después de las atrocidades cometidas, entre otros, por el nazismo, se empieza a tomar desde el punto de vista del concepto del derecho, empiezan a surgir algunos términos como derechos humanos, como genocidio, como crímenes contra la humanidad, y es con la constitución de las Naciones Unidas que se fortalece la idea que termina después plasmándose en el año 48, con 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que obliga a los países a proteger, digamos, no obliga, pero los países miembros se comprometen a consolidar, proteger, fortalecer los derechos humanos. La comunicación tiene que esperar un tiempo bastante largo, diría yo, casi 16 años, desde el punto de vista de la legislación internacional, porque en el año 1966, en ocasión de firmarse un pacto internacional de Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, se incorpora un artículo 18, que después pasa a la Declaración Universal de Derechos Humanos como 19, donde aparece ese de que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión y demás. Y le incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, con lo cual se genera la primera idea de que hay un derecho humano que tiene que ver con la posibilidad de comunicarse. Yo, investigando esto, que lo toman todos los colegas y amigos que se dedican a la comunicación como el dato principal, yo encuentro que ese mismo año 1966 se firma en el mismo evento, seguramente, eso no lo pude corroborar históricamente, un pacto internacional de derechos económicos y culturales. Y hay un artículo 15 en ese pacto que habla del derecho a la educación y el derecho a la cultura, que en esa época no parecían tan vinculados, pero que hoy nos queda claro que la comunicación está íntimamente relacionada a la educación y a la cultura. Por lo tanto, ese artículo 15 también es un prolegómeno de lo que luego sería toda la arquitectura legal para vincular comunicación y derechos humanos. Y en nuestro lugar más cercano, en nuestra América Latina, hay que esperar hasta el Pacto de San José de Costa Rica, para que en su famoso artículo 13 habla de forma similar al derecho a expresarse, a no ser molestado y demás. Y ese Pacto de San José de Costa Rica, que si no me equivoco es del año 1978, es incorporado a partir del año 1994 en nuestra Constitución, con validez supralegal en virtud del reconocimiento de pactos internacionales firmados por la Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que asumir, que desde el punto de vista de la filosofía de las comunicaciones, la consideramos un derecho humano y por eso hay que protegerlo, fortalecerlo y defenderlo. Pero como si fuera poco, hay una matriz regulatoria, normativa y legal, no solamente internacional, sino también contemplada en nuestra propia legislación. Claro que la comunicación con enfoque en los derechos humanos es aplicable en contextos democráticos, en los cuales los estados y la sociedad desean que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la información, produzcan información, la puedan divulgar, siguiendo estos marcos normativos que están
protegidos a la legislación local y la legislación nacional. Hecha esta salvedad filosófica y legal, volvemos a lo que dije al comienzo sobre que hubo que desarmar todo un andamiaje que, como dije, tenía un fuerte anclaje en la ideología privatizadora y en las ideologías neoliberales, que inclusive en la Argentina tuvieron su expresión fuertemente con una teoría de la subsidiariedad del Estado aplicada en la vieja ley 22.285, la ley de la dictadura de 1980, la ley de servicio de medios se llamaba. ¿Qué es la subsidiariedad del Estado? Es la expresión más acabada del desprecio por la presencia de la voluntad común del Estado. Era que los medios públicos, por ejemplo, solamente podían estar en aquellos lugares donde los medios privados no pudieran llegar. Bueno, hubo que desarmar todo eso. Ese desarmar tiene un inicio interesantísimo. Me hago un paréntesis, saludo a Carlos Blas, que acaba de entrar, compañero y uno de los más destacados politólogos de toda América. Un saludo, Carlos, y gracias por estar. Tiene un comienzo, cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, un detalle que poca gente ha tomado en cuenta, porque todo el mundo dice, bueno, puso en marcha medidas que tenían que ver con la reconstitución de la economía, con la recuperación del empleo, con la vigencia y la potestad de aclarar quién mandaba desde el punto de vista de recomponer los poderes estatuidos que tenían que ver con un gobierno democrático que estaban absolutamente desprestigiados. Pero hizo una cosa muy importante. Nacionalizó y puso en administración del Estado al espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, como bien define Damián Loretti, un colega de muchos de ustedes, que es un abogado especialista en temas de comunicación, fue relator de Naciones Unidas o de OEA en temas de derechos humanos. Él, con buen tino, dice que el espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad y que no puede ser propiedad de ningún Estado, mucho menos de ningún gobierno y muchísimo menos de ningún privado. Esto lo digo porque justo este domingo escribí una nota en el Cohete donde pongo en tono de sarcasmo cómo hay dos privados litigando por Canal 9 cuando en realidad las frecuencias radioeléctricas son administradas por el Estado, es un bien de la humanidad y solamente la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene una potestad sobre ello. Bueno, el primer paso para desarmar esto fue nacionalizar el espectro eléctrico que estaba en manos de Thales Spectrum, una empresa francesa. Eso permite conducir el espectro en función de qué intereses tenemos que estén en el lugar donde están las frecuencias, donde están las ondas, donde se expresa toda la variable de instrumentos de la comunicación de la Argentina. Pero después hubo que avanzar, obviamente, con conceptos políticos que desarmen esta idea tan fuerte. Bueno, miren si será fuerte la idea que la gente cree que el dueño de Canal 13 es el Grupo Clarín y que el dueño de Canal 9 es o Remigio González González o Lorefi Lynch, y en realidad no son dueños, son posesionarios porque están dados en explotación a terceros las frecuencias radioeléctricas que son administradas por el Estado y que ni siquiera son propiedad de ese mismo Estado. Así que esa posesión, la cultura impuesta desde los sectores dominantes, la han convertido en propiedad privada. Bueno, el tema es que se avanzó hasta llegar, por supuesto, a lo que mencionó Jaco, que tiene que ver con la ley de servicios de comunicación audiovisual, la 26.512, que me permito decir, y espero que no se enoje nadie, que es una ley que en lo ontológico tiene una fuerte vinculación con los derechos humanos y por eso la entendemos como que cierra este concepto de comunicación como derecho humano, que es una ley que tiene una fuerte posición contra la concentración de medios
El tercer elemento que tiene es la apertura del espectro a la propiedad privada sin fines de lucro, ¿no? Comunitaria y demás, lo cual es muy bueno. Ahora, en todo el resto es una ley antigua, analógica, para un mundo digital y que no contempla absolutamente nada de aquello que viene ahora, que es lo más peligroso para los pactos de convivencia democrática de las sociedades y que tenemos que poner en marcha un fuerte envión regulatorio desde los estados, son las grandes plataformas algorítmicas. Y si esto lo estiramos un poco más, digo que el Estado no solamente tiene que tener en cuenta las plataformas algorítmicas como un espacio a venir con su regulación, sino que tiene que poner en marcha institutos propios del Estado que tengan que ver con la robótica aplicada a la comunicación, con la comunicación cuántica y con la inteligencia artificial aplicada a la comunicación. Todo esto ni figura en la ley de servicio de comunicación audiovisual, lo cual es una ley del 2009, no tenía por qué figurar, ni siquiera había Twitter en esa época, pero yo creo que cuando hablamos de la comunicación como derecho humano, no solamente hablamos de lo que conocemos en los medios tradicionales, sino que tenemos que abrir la cabeza a estas grandes plataformas algorítmicas que están convirtiendo los pactos democráticos de las sociedades, la vida política y muchas veces la vida personal en un verdadero mare magnum de situaciones complejas, confusas y difíciles. Ustedes deben conocer seguramente el comienzo del juicio que le hace la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Google por la información devenida y que tiene que ver, más allá de un resultado complejo y difícil, la verdad que es una valentía porque hay que hacerle un juicio a Google que se defiende como mero intermediario y no como el generador más importante en la historia del mundo de las informaciones y las comunicaciones. Pero así son todas las grandes plataformas algorítmicas, las que se dedican a la comunicación y las que no se dedican, porque Amazon, por ejemplo, también maneja a través de sus algoritmos y su relación con los clientes una suerte de posición dominante impresionante donde hace que se venda lo que quiera y que no se venda lo que no quiera. Y ha llevado a situaciones límites de quiebra y de desaparición en Europa a muchas empresas que no quisieron someterse a eso. Ni hablemos de lo que está ocurriendo con Twitter, Facebook, TikTok, porque también los chinos en esto tienen algo para mostrar y algo para decir, inclusive, bueno, ahora le demoraron por unos días la inhibición de TikTok en Estados Unidos, de WeChat y de TikTok, las dos aplicaciones. Pero bueno, digo, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la comunicación como derechos humanos, decimos, bueno, la radio, la televisión, todo lo que se desprende, internet, telefonía móvil, televisión por vinculación física, o sea, por cable, la televisión satelital. Hasta ahí lo que conocemos y lo que más sabemos. Pero también avancemos a describir y a definir situaciones que tienen que ver con esto que mencioné antes. La inteligencia artificial aplicada a la comunicación, la robótica, la cuántica a la comunicación y las grandes plataformas algorítmicas. Yo digo que esto no es un tema que se plantee en la Argentina. No es que nosotros planteemos en la Argentina solamente que no puede haber una órbita exclusivamente liberal, que los ejes ideológicos tienen que tener anclaje en otra ontología, básicamente en la diversidad cultural, en el respeto a los derechos humanos, en la diversidad informativa, en la accesibilidad regional, en la accesibilidad para personas con discapacidad. Acá en la Argentina a nadie le había interesado, y no es porque yo haya trabajado en eso, hasta que llegó la televisión digital abierta en 2009 con Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y debo decir, aunque hoy podamos estar o no de acuerdo con sus pronunciamientos políticos y demás, gracias al empuje también del que era el ministro de Planificación, Julio De Vido, que hablar de la televisión digital sin hablar de Cristina y de Julio De Vido sería muy ingrato.
y a nadie se le había ocurrido cómo se vinculaban con la televisión la gente que tenía discapacidades motrices, que no podía manejar un control remoto, las discapacidades auditivas, las discapacidades visuales. Entonces nosotros generamos un modelo de accesibilidad a personas con discapacidad único prácticamente en toda América Latina. Entonces, eso también hay que incorporar como parte de lo que tiene que ser, junto con la accesibilidad regional, con la federalización de contenidos, al nuevo concepto de derechos humanos para la comunicación. Y un concepto que tiene que ver, no digo desde el punto de vista de una mirada ideológica y cerrada sobre el Estado, pero si el Estado no lo hace, no lo va a hacer nadie, porque mientras no sea negocio a las empresas mediáticas en posición dominante, no van a hacer ninguna de esas cuestiones. Y digo que esto se discute en el mundo porque los servicios públicos, voy a avanzar con el decreto 690, que tiene que ver, cuando dije que se comienza desarmando con la nacionalización del espectro, se sigue con la ley de servicio de comunicación audiovisual, se avanza muchísimo en la democratización de la comunicación con el plan Conectar Igualdad, con la televisión digital, con los 50 y pico de mil kilómetros de fibra óptica que permiten dar conectividad a lugares donde no llegaban, con la conectividad mediante los satélites. Nosotros tenemos 2 satélites ocupando órbitas que no son propias, son otorgadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la órbita 72 y la órbita 81, pero que garantiza un espacio de soberanía extraterritorial que tiene que ver también con nuestras comunicaciones, porque los 2 satélites que tenemos son satélites geoestacionarios que se dedican, gran parte de su locación es para servicios de comunicación. Y bueno, ustedes lo saben, lo reitero por 2 cosas, porque son argentinos y porque fueron fabricados por INVAP, que está en Río Negro y en Bariloche, en las ciudades de la cual les estoy hablando, así que el orgullo de estar en la misma ciudad donde se fabricaron los satélites es muy grande. Todo eso tiene que ver con el avance que se da y que ahora hace 15 días aparece el decreto 690/2020, que básicamente define como servicio público a la prestación de Internet, de telefonía móvil y de televisión, una de las 2 televisiones pagas, que esta es la por vinculación física, por cable, la satelital no está. Bueno, yo quiero decir que creo de distintas jerarquías Internet y la telefonía móvil que la televisión por cable. Distintas jerarquías desde el punto de vista de la importancia en la consideración del pueblo argentino y en las necesidades del pueblo argentino. El tema de la telefonía móvil está claro. Hay 60 millones de celulares y 7 millones y medio de teléfonos fijos. Con lo cual, la única telefonía preponderante y la telefonía que se usa es la telefonía móvil. Y si la telefonía fija, ya desde el año 1972, en una ley de telecomunicaciones de la dictadura del general Lanusse, ya es servicio público, ¿cómo no lo va a hacer la telefonía móvil? Internet está además decir, hay una recomendación de Naciones Unidas y de todos los relatores de libertad de expresión, de ONU y de OEA en 2011, todos los relatores firmaron pidiendo que se declare derecho humano. Si es derecho humano, ¿cómo no va a ser servicio público? Aparte, con toda la importancia que tiene Internet en esta etapa pandémica, donde se genera telemáticamente, trabajo a distancia, estudio a distancia, ha aumentado 35% el uso de Internet. Entonces me parece que esto es una importancia mayor que la televisión por cable, que de cualquier manera también ha mejorado su rating, hay su share, en realidad, 30% de gente, más de gente que la ve. Todo esto que lo declara de servicio público, lo cual me parece bien desde el punto de vista que beneficia en su primera medida, que es el congelamiento de las tarifas, porque también, y esto lo saben la gran cantidad de abogados que hay acá, cuando una prestación de un servicio pasa de privado a público, el precio se convierte en tarifa, y la tarifa forma parte de un debate en el cual el Estado participa y pueden participar usuarios y puede haber audiencias públicas y esas tarifas fueron congeladas, lo cual beneficia a millones de argentinos.
también, y esto espero que nadie se enoje, quiero decir que perjudica a cerca de 1000 empresas prestadoras de servicios de Internet, cable operadores, cooperativos y unifamiliares en el interior del país. Nada que no pueda ser resuelto, pero hay que incorporarlo a la reglamentación de este decreto 690. Tienen que escuchar las voces de las cooperativas del interior del país que se ven absolutamente perjudicadas, porque al no haber una estructura vertical en la composición del servicio que se presta, esto también lo van a tener con los grandes, con Claro, con Clarín, con Cablevisión, con Telecom y con Telefónica. No son estructuras verticales, como las tiene el servicio de gas o de energía. Entonces, en el interior, las cooperativas no tienen congelado la compra de los contenidos. No tienen congelado, es más, en este momento tienen paritarias con los trabajadores del sector. Entonces tienen congelados sus ingresos. Que los tengan congelados los grandes, ¿qué me parece a mí? Los últimos 3 años sus precios estuvieron por arriba de la inflación. Tienen espaldas más que suficientes para estar congelados hasta fin de año para aguantarlo con mucha tranquilidad y sin quejarse. Pero así como ellos tienen las espaldas anchas, las cooperativas, los cableoperadores unifamiliares y los prestadores de Internet del interior del país no la tienen, porque en realidad tienen precios que son desde 1/3 hasta la mitad de lo que cobran los grandes prestadores como Cablevisión y demás. Entonces me parece que está bien declararlo de servicio público, tiene su sentido, está garantizado, digamos, desde el derecho administrativo. Ustedes saben que, bueno, el derecho administrativo florece en Francia y es aplicado a todo lo que realiza la administración pública. Cuando uno va a buscar, no quiero abundar en los temas de derecho administrativo, pero bueno, es un derecho polisémico que tiene distintas interpretaciones, pero de cualquier manera es muy difícil encontrar que este decreto no encaje en lo que todos los autores de una corriente o de otra dicen, desde los franceses Maurice Haulieu y Léon Duguit. Duguit ya en el año 26 hablaba de por qué los estados tienen que manejar los servicios públicos, Haulieu en un sentido similar, los nuestros, Rafael Bierza, el abuelo de Rafa, canciller en Chile, ya decía que es todo aquello que realiza la administración pública, y Gordillo, Agustín Gordillo, que es más de una ubicación liberal y demás, hasta reconoce la posibilidad de que para satisfacer necesidades colectivas, el derecho administrativo entienda que los estados tienen que jugar un papel. O sea, desde el punto de vista de la política está bien lo que se hizo, beneficia a mucha gente, hay que arreglar la reglamentación para los prestadores del interior. Desde el punto de vista del derecho administrativo no hay grandes objeciones que se puedan hacer, y desde el punto de vista de la filosofía de las comunicaciones es un paso más en desarmar, en quitar ese fuerte anclaje que había con la idea privatizadora y neoliberal hacia las comunicaciones, que igual es una polémica en el mundo y es una pugna y es un conflicto. Hay una teoría del servicio público con su carga social y su carga de solidaridad. Existe. Pero también hay principios del capitalismo salvaje, teorías mercadocéntricas, que creen que la asignación de los valores de estos servicios tiene que estar dada por el mercado, y también existe. Entonces esto es una pugna y es un conflicto. ¿Cómo lo resuelve la Argentina? De la mejor manera posible. Porque frente a las quejas de algunos medios o de algunas empresas de medios con posición dominante, nos declararon la guerra, hay que quitarle el carácter bélico, y se lo pido a mis compañeros también, ya lo dijo el presidente Alberto Fernández, no estamos en guerra contra nadie, estamos que aplicar la legalidad, no hay guerra, la guerra es otra cosa. Así que los medios que no se quejen, no estamos en guerra contra nadie. La mejor manera de resolverlo cuando hay un conflicto de significación política, como es la aplicación de este decreto, y quien no quiere aceptar, es que se aplique la legalidad. Y la legalidad está dada por el Poder Ejecutivo, que tiene facultades por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, de hacer un decreto,
Y está dada por la legalidad, y está dado por la legitimidad de quien aplica el saldo de este debate, es es un instituto como el gobierno nacional, legitimado porque ganó las elecciones para ejecutar sus políticas públicas. De forma tal que el decreto 690 está al lado, desde cualquier punto de vista, que lo querramos mirar. ¿Está resuelto esto en la Argentina? No, no está resuelto en la Argentina. El conflicto permanece, el conflicto sigue, depende de cómo la relación de fuerza va inclinando hacia uno u otro lado. En general, las posiciones dominantes que tienen eje en lo ideológico privatizado y demás avanzan como en los 90, cuando hay reflujo de las luchas sociales, cuando hay una retirada de los pueblos en el ímpetu con que avanzaban, y al revés, cuando ocurre lo contrario, se puede gestionar de la manera que se está gestionando ahora. Por eso, esto no es una decisión política solamente, esto tiene que ver con un llamado a no dejar caer que las luchas sociales, que la lucha por la defensa de lo nacional, de lo popular, de las transformaciones, de la ampliación de derechos, continúe, no solamente en el área de comunicación, sino en todas. Yo en esto solamente hablo del área de comunicación. Pero bueno, tiene que ver con cómo se van conformando las relaciones de fuerza. Hoy hay un gobierno que intenta con este decreto dar un paso adelante. También quiero, y voy terminando, así hacemos después una charla. Si te parece, Rodrigo, no sé, ustedes dirán, pero así no hablo solamente yo y puedo contestar algunas preguntas si les interesa. Quiero decir que ningún sistema de medios en el mundo, pero esto lo digo con absoluta certeza, no existe en el mundo ningún sistema de medios en los países que quieran, los admirados, los liberales, los nórdicos, los socialdemócratas, no existe ninguno que no haya atravesado para su consolidación una etapa de fuerte regulación. Más dura que lo que fue la ley 26.522 para la Argentina. Más dura. La ley de medios de Estados Unidos es más dura para la izquierda, es más dura tirando para la izquierda que la nuestra. Ustedes saben que prohíbe a los propietarios de medios gráficos tener medios audiovisuales, cosa que acá ni nos animamos a hacer. Hay que debatir, tampoco digo nos animamos, tampoco sé si en determinada etapa es lo correcto o no es lo correcto, pero bueno, en Estados Unidos la legislación es muy dura y en todos los países después puede liberalizar algunas cosas, pero primero atraviesa una fuerte etapa de regulación. A nosotros nos falta bastante para los medios tradicionales y nos falta muchísimo, casi todo, para esta nueva realidad de infocomunicación que nos viene con las plataformas algorítmicas. Miren, cómo cambia absolutamente todo, ¿no? El otro día, digo, nosotros hicimos la ley, se sancionó en octubre del 2009, con la mirada puesta en lo que era una televisión, que era, yo siempre decía en broma cuando desarrollábamos la idea de la TDA y queríamos sacarla de esa terminal que es el electrodoméstico, ¿no? Que, o sea, es como una abuela en el living, está ahí puesto el aparato televisor, el aparato de televisión, que hoy ha variado, hoy prácticamente se ve más en computadoras, en las netbooks, en la telefonía celular, pero el tema es que en esa época la veíamos televisión, radio. Hoy, ayer, veía una declaración de Werner Herzog, que es el gran director de cine alemán, decía algo muy gracioso. Decía que hoy los niveles de atención para los medios son los marcados por TikTok. Videos que van de 8 a 30 segundos. Dice que una serie, una sitcom de televisión que dura 28 minutos, para los chicos preadolescentes que tienen TikTok, es como el libro Guerra y Paz de Tolstoy de 800 páginas.
Es muy interesante porque hay otra forma de acercarse a lo que es la industria audiovisual. Nosotros en el año 2011, y creo que fuimos los primeros en Argentina que hablamos de miniaturización de contenido. Ayer buscando datos para ver, encontré una nota en página 12 del año 2011 donde hablaba de la miniaturización de contenido, desde el punto de vista de que la telefonía celular iba a ser el gran instrumento terminal de los contenidos de televisión. Bueno, tenemos que legislar eso. No hablo de censura, no hablo de una regulación que les impida desarrollar lo que tengan que desarrollar, digo, tenemos que regular todo lo que está ocurriendo con Facebook en Estados Unidos, en Europa, cuando le pasaron los datos a Cambridge Analytica. Aclaro, y esto lo hablé mucho con mi amigo Carlos Vila, yo no creo que Trump, Bolsonaro y el Brexit hayan ganado por Cambridge Analytica ni por los 82 millones de datos que Facebook le pasó a Cambridge para que le venda a la campaña de Trump. Había relaciones de fuerza, modelos sociales, espera de historias determinadas, que yo creo que de cualquier manera el Brexit iba a ganar en Gran Bretaña, aparte en el caso de Gran Bretaña ayudado por la increíble dejadez del Partido Laborista de Jeremy Corbyn en ese momento el que lo conducía, y Bolsonaro y Trump iban a ganar igual porque la historia de Brasil, en Brasil aparte con la proscripción de Lula y en Estados Unidos con el nuevo aparecer del desocupado blanco del medio oeste norteamericano, iban a ganar igual. Ahora, de cualquier forma, no importa si ganaban o no, importa el manejo que se hizo con 84 millones de datos privados de Facebook, y cuando lo llama el Congreso de Estados Unidos a Mark Zuckerberg, frente al aparato institucional más importante del mundo y más poderoso, donde cualquiera de nosotros entra y se muere de miedo, Mark Zuckerberg lo retaron todos, los miró y le dijo, bueno, voy a tratar de cambiar, y se fue. Y nadie le dijo nada. Miren si el Senado de Estados Unidos no se anima con Mark Zuckerberg, si no tenemos que regular nosotros, modificar y conseguir relaciones de fuerza que nos permitan regular estas plataformas algorítmicas, porque si no, vamos a agotar esta vinculación de comunicación con derechos humanos en lo tradicional. Y lo tradicional, ¿saben qué se está yendo? La televisión tiene el boleto, como dicen, el boleto picado, tiene fecha de vencimiento, durará 2 años, 3 años, 4 años, el streaming, ya está, el streaming, hoy tenemos Netflix, pero ya está viniendo Disney, ya está viniendo Amazon, la televisión desaparece. La televisión abierta, bueno, tiene que digitalizarse para poder subsistir, porque el mundo va a ser digital. Ya en América, en Brasil lo es, no podemos quedar rezagados, tenemos que tener cordialidad tecnológica con nuestro principal socio Mercosur. Es decir, esto ya está. Legislar sobre esto ya legislamos. Ahora tenemos que animarnos a interpretar estos tiempos que vienen con los nuevos instrumentos infocomunicacionales y a tener el coraje de regularlos y legislar en ese sentido, para seguir vinculándolos a esa comunicación también como un derecho humano. Bueno, Rodrigo, Jaco, no sé, ¿les parece? Ya hablé como 30 y pico de minutos, me parece que podemos charlar un rato o no, no sé. Bien, Jaco está silenciado. Acá decíamos si algún participante quiere hacer alguna consulta, comentario, pregunta, estamos a disposición de los micrófonos. Sí, sí. Me gustaría iniciar, mi querido Osvaldo. ¿Cómo estás? Te felicito. Excelente esta presentación que hiciste. Y yo creo que esta presentación es un gran disparador, independientemente de los marcos jurídicos que hay que lograr. Yo digo, esta presentación que estás haciendo y cómo la vas llevando, trae una reflexión muy importante que tiene que ver, por lo menos desde lo que yo pienso, con comenzar a reflexionar las posibilidades de desarrollo de plataformas nacionales, pero articulados con centros de desarrollo científico, como lo tenemos en el Balseiro. ¿Por qué te digo esto?
porque el desarrollo del poderío de las grandes redes, de las grandes plataformas como Google o como Facebook, Amazon, Microsoft, etcétera, está articuladas con los centros de investigación de Silicon Valley desde hace varios años y están trabajando con inclusive una nueva universidad que hace 4 o 5 años o 6 años, que es la Singularity, que tiene universidad que se creó con el objetivo de desarrollar a través de el desarrollo de estas nuevas plataformas, de estos nuevos algoritmos en las plataformas, no solamente los aspectos comerciales como nosotros los estamos viendo, en realidad tiene que ver con el desarrollo científico y con la vida, porque están trabajando con la extensión de la vida humana, están trabajando con los procesos de transhumanización, esto es la sustitución de órganos del humano por inteligencia artificial, y ellos tienen un eslogan que se llama la muerte de la muerte, que en el 2050 van a lograr vencer a la muerte a través de la sustitución de muchos o de la mayoría de los órganos del humano por inteligencia artificial. ¿Por qué te digo esto en realidad? Porque esto está asociado, el poder que tienen estas estructuras está asociada con el poder imperial de fundamentalmente Estados Unidos, pero el mundo imperial anglosajón implica Estados Unidos, implica Canadá, implica Australia, implica Nueva Zelanda, implica Gran Bretaña. Creo que es una primera reflexión que a mí me gustaría, si hay alguno de los muchachos que están acá, alguno de los compañeros que están acá, que provienen de Río Negro y proviene alguno del Balseiro, si esto se puede poner en agenda para comenzar a conversar. Por un lado eso, y por otro lado, estas plataformas están trabajando hace un tiempo asociadas al desarrollo de las neurociencias, esto es, el estudio del cerebro, y ver el desarrollo que ya tiene, que están en el país, han sido denunciados por un personaje ya Belinkis, que es una persona interesante de escuchar, donde plantea concretamente que hay desarrollos algorítmicos hechos por estas plataformas para impactar sensiblemente en las percepciones cerebrales. De esto en Argentina no se está hablando, no se tiene conciencia. Las universidades solo enseñan conceptos vinculados al neuromarketing, que tiene que ver con el impacto en el cerebro a través de provocar mayores consumos. Yo digo, esto que vos estás planteando, Osvaldo, me parece fundamental, porque hasta ahora yo no lo he escuchado, que me voy escuchando temas de comunicación, vos ya me conocés hace muchos años, y este es un tema central, porque si no articulamos la actividad de desarrollo científico que tiene la Argentina, no solo hablo del Balseiro, hablo del CONICET y hablo de otros centros que a lo mejor desconozco, no para poder competir con el norte, sino para poder, como vos estás diciendo, empezar a pensar y a reflexionar de qué forma evitamos la sincronización cultural, por lo menos en la Argentina, no sé en la región. Bueno, quería hacer esta reflexión y preguntarte si vos ves alguna posibilidad de incorporar el concepto de neurociencia, el concepto de investigación científica, etcétera. Gracias, Osvaldo. Un abrazo. Bueno, gracias, Pepe. Bueno, aprovecho para saludar a los que veo, si me permiten, quiero saludar a Silvia Orne, de mi provincia, de Río Negro, diputada nacional, compañera, a Félix Soga, que por ahí anda, que es nuestro representante rionegrino en el colectivo de expresos políticos, a Víctor Lupo, tal vez el compañero peronista más destacado en el tema del deporte nacional. Bueno, son los que veo, los que vi ahora. Mira, después hay algunas preguntas que me hacen ahí. Agradezco los saludos y después voy a contestar esas preguntas. La vinculación de los algoritmos con la neurociencia, yo no quise decirlo antes porque tampoco quiero caer en el tremendismo, pero ya que lo dijiste, dale. La misma cantidad de ingenieros, en las plataformas algorítmicas están trabajando la misma cantidad de ingenieros que psicólogos y expertos en psicomotricidad. Así es. Le voy a contar una Harold Lanier, que es uno de los primeros en Silicon Valley, que es uno que aparece, no sé si vieron la película sobre las redes,
es uno que aparece con unas rastas muy largas y demás. Harold Lanier dice que en la época que él trabajaba ahí se jactaban por ahí en Facebook de que habían hecho una movida para poner triste a millones de personas y después alegrarlas. Y la verdad que es espantoso y es terrorífico. Hay un ejemplo muy bueno, ¿no? El grupo, el Black Lives Matter, cuando mataron a ese muchacho negro en Estados Unidos, sale el Black Lives Matter y logra, con las redes, logra tremenda inserción. Entonces empiezan a sumar, a sumar, a sumar. Entonces Google empieza a manejar, y Facebook, a ver cómo hacen, qué fibras tocan esto de llegar a esta relación que muy bien describe Yuval Harari, el autor de Animales a Dioses, que bien describe esta relación que hay entre la posibilidad del cyborg, ¿no? Es decir, el hombre mitad chip, mitad máquina y mitad Así es. humano. Empiezan a investigar con esto de por qué tiene tanto el movimiento negro, el Black Lives Matter, y resulta que empiezan a encontrar que la mayor cantidad de respuestas, porque el negocio de las plataformas algorítmicas es tener mayor cantidad de respuestas, que va dotando a la inteligencia artificial para después generar modelos que comercializan determinadas cosas o alienten determinadas políticas. Lo que más nota es una respuesta de quienes se sienten atacados por Black Lives Matter. Entonces, ¿qué empiezan a aparecer? Todos los escondidos del Ku Klux Klan del sur de Estados Unidos, y ellos, desde Facebook, desde Google, empiezan a tirar para esa gente, con lo cual, lo que era el desarrollo informativo del movimiento negro, que era algo democrático, valioso, termina convertido por necesidad de las plataformas algorítmicas en una cantidad de expresiones a favor del racismo, a favor de que maten más negros y demás. Bueno, esto es producto de esta psicomotricidad que generan. Yo tengo una mirada más pesimista en cuanto a la posibilidad argentina de desarrollar desde el punto de vista de la construcción. Es difícil el hardware, ya es difícil el hardware en Argentina. Sí tenemos ventajas en el software, tenemos grandes ventajas, y es difícil construir modelos de plataformas nacionales. No digo que no se pueda, digo que hay que poner al Estado en marcha. Por ejemplo, yo crearía un departamento de estudio de la comunicación cuántica, la robótica y la inteligencia artificial, pero para que se estudie a ver cómo después se vincula con los adelantos industriales del mundo y cómo se vincula de una manera más equilibrada, y no que estemos siempre en el papel de ser importadores de tecnología en vez de ser exportadores de conocimiento. Pero lo veo muy complicado. Gracias, Osvaldo. Guillermo, quería hacer un comentario y hay algunas preguntas que ahora si quieren podemos ir leyendo. Dale, las que sé las contesto, las que no sé, digo no sé. Dale. Bien, Guillermo, ahora no lo veo. Bueno, ahora cuando puede, lo estaba buscando, a ver, ¿estará silenciado, Rita? Guillermo. No, me parece que se desconectó. Me había escrito que quería hacer un comentario. Bueno, vamos leyendo las preguntas. Acá pregunta Néstor acerca de qué piensa sobre el documental El dilema de las redes sociales, si es que tuvo oportunidad de verlo. Después, otro más. Sí, bueno. lo vi. Lo vi. Tengo alguna duda porque los que hablan y hablan en un sentido bastante apocalíptico son prácticamente los primeros generadores de los modelos de Silicon Valley. Y entonces uno tiene la duda, yo no dejo de creerles, pero les creo con
con algún tamiz que pongo. La película es muy dura, el documental es muy duro, en verdad, cuando cuentan todo lo que se puede hacer. Bueno, yo ahí conté lo de Harold Lanier, que es uno de los que aparece en la película. Ellos terminan con la sugerencia de que si podés, apenas terminar de ver la película, ya mismo desconectate de todas las redes. Yo tengo una valoración sobre las redes también positiva, no solamente negativa. También creo que genera un modelo de posibilidad de producir contenidos desde el punto de vista no de los medios poderosos y tradicionales. Pero bueno, la película yo la recomiendo. De cualquier manera, véanla con alguna duda. Bien, perfecto. Osvaldo, acá hace otra pregunta acerca, dice, bueno, Osvaldo, por su experiencia, ¿en cuánto tiempo puede estar de nuevo en correcto funcionamiento la red de TDA en todo el país? No se escuchó bien. Perdón, la última parte no se escuchó. Ah, perdón. No escuché. Por su experiencia, ¿en cuánto tiempo puede estar de nuevo en correcto funcionamiento las torres de TDA en todo el país? Bueno, en el nuevo plan Conectar que el presidente definió hace 15 días, hay 4 ejes que sostienen el plan y una inversión de 39.000 millones de pesos, lo cual también apunto para decir que esta queja chillona de los privados que dicen que con este decreto se van a detener las inversiones. Bueno, todos los privados juntos en internet, en telefonía móvil, en televisión, todos los privados juntos, los últimos 3, 4 años invirtieron 16.000, 17.000 millones de pesos, 18.000 millones. El Estado va a invertir 39.000 millones de acá al 2023. Básicamente para la conectividad satelital, el tendido de fibra óptica, poner en valor los data centers y 450 millones, de esos 40.000 es el 1% está destinado a la televisión digital abierta. Y esa plata lo único que se puede hacer, estimo yo, es poner en orden las 96, 97 estaciones digitales de transmisión, que son las antenas de televisión digital, que durante 4 años, durante el gobierno macrista, fueron absolutamente abandonadas. Y bueno, no está mal, porque poner en marcha eso significa que la gente que tiene TDA y que está conectada va a ver mejor. Pero a mí me parece, lo digo con algún conocimiento por haber estado 8 años al frente de la TDA es mucho más, es un concepto, es una innovación tecnológica con aplicabilidad social. Si nos quedamos nada más en mejorar las torres de transmisión, la TDA es otra cosa. Pero bueno, es un primer paso adelante después de 4 años sin hacer nada. ¿A cuánto tiempo? No sé. No sé, yo no lo sé, hay que preguntar a los que lo van a hacer. Bien. Bueno, tomamos 2 preguntitas más y no te demoramos y te agradecemos por tu presencia. Favor. Bien, Luis, ya te había leído, ahora le iba a retomar, pero gracias por reiterar la pregunta. Pregunta Luis acerca de, a tu entender, ¿por qué se demora la reglamentación del decreto 690? Yo tengo un amigo que es el ingeniero Christian Jensen, que trabajó muchos años conmigo y que es un experto en comunicación. Él tiene una idea que es que cada vez que hay que reglamentar algo, sea una ley o un decreto, es tan fuerte el juego de intereses que se complica todo. Yo no creo, yo creo que se demora, no creo que sea porque haya un juego de intereses que pueda debilitar al funcionario que tiene que reglamentar. Yo confío en la capacidad de los compañeros que están a cargo de la gestión para reglamentar los DNU. Me parece que hay un montón de cosas para tomar. Esto que comenté antes, de cómo se contemplan los intereses de los cableoperadores cooperativos unifamiliares y los prestadores de servicio de Internet en el interior del país. Bueno, hay que ponerlo en una reglamentación. No es lo mismo, no pueden congelarle, la verdad, no pueden congelarle las tarifas a esas 1.000 empresas que son las que sostienen la vinculación infocomunicacional en todo el interior. Entonces hay que hacer una separación, esa separación
requiere una regulación y una aplicación del derecho administrativo que necesita más estudios. Entonces yo creo que por eso se demora. Bien. Bien, ahí volvió Guillermo. ¿Te parece, Guillermo? Retomamos tu aporte y... Bien. Perdón, digo, gran parte de lo que estaba contando justo Osvaldo, a quien agradezco la invitación y celebro la iniciativa de la universidad en esta gestión de reunir a tanta cantidad de interesados y destacados, muchos en el tema de la comunicación y de la tecnología de la información y la informática. Y por otro lado, les cuento a los que no me conocen, me toca el rol de coordinar la multisectorial audiovisual. La multisectorial está armada por los 5 sindicatos más importantes de la comunicación, la totalidad de las entidades de gestión colectivas y la mayoría de las asociaciones profesionales vinculadas al área de la producción de contenidos audiovisuales. Venimos tomando la palabra de Osvaldo hace ya un tiempo como una de las palabras autorizadas y tomamos en él una gran referencia, no solo por su trabajo, sino por esa capacidad de mirar y evaluar una realidad de la comunicación y el derecho humano a la comunicación con una mirada estratégica y a largo plazo, digo, en ese sentido. Entendemos y coincidimos plenamente en la necesidad de la regulación, sin duda. El desarrollo de las tecnologías y el desarrollo que ha tenido tanto en Europa como en Asia, las nuevas tecnologías que hoy ya son plenamente instaladas y un presente absoluto en el resto del mundo, necesitan una regulación mucho más clara dentro del territorio argentino, sobre todo para compensar asimetrías en la distribución de ese derecho humano a la comunicación y también compensar asimetrías en la diversidad cultural y en el federalismo de nuestro territorio argentino. Digo, en eso para nosotros es muy importante, tenemos una gran confianza y una gran puesta en la mirada del desarrollo de las cooperativas. A mí en particular también presido una cooperativa y formo parte del Consejo Consultivo del INAES. Tenemos una mirada puesta en el desarrollo de las cooperativas en todo el territorio argentino como una garantía a esa capacidad de diversidad cultural y diversidad productiva. También en el hecho de las televisoras públicas que necesitan un puntapié importante, un empujón importante para el desarrollo de contenidos audiovisuales a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Ahí está el Consejo Federal de Televisión Pública, que fue en el momento de la gestión de Osvaldo, en la coordinación del Consejo Asesor de Televisión Digital, un empujón muy importante también desde ese lugar, pero estos últimos 4 o 5 años le diría que fueron olvidados en el último rincón de los recuerdos, para decirlo de alguna forma, y entonces allí han quedado muy atrás esas políticas. Entendemos también, como decía Osvaldo, que desde el espacio de la producción de contenidos audiovisuales entendemos que el camino de la televisión por suscripción tal vez tenga una fecha de caducidad, si podría decirse de esa manera, porque como bien hace muchísimos años se ve en el acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una publicidad sobre el lado cercano al aeroparque de la ciudad, un cartel muy grande que dice para nosotros ya es mañana y la publicidad de una empresa japonesa. Efectivamente yo estuve allí produciendo y distribuyendo contenidos en Japón, contenidos argentinos específicamente, sobre todo vinculados al tango, y allí era mañana, es mañana sin duda. Digo, en 2005 comercializábamos contenidos a través del Jinga, cuando recién se decidió en 2009 el sistema de la TDT implementar también esa plataforma dentro de la televisión digital. Creo que es necesario que estos espacios se den más frecuentemente, tomar la iniciativa a las universidades como lo está tomando en este momento. No es casualidad que la Universidad de las Madres tome esta iniciativa sabiendo en su lógica de derecho, en su mirada de ampliación de derecho, pensar que el derecho humano a la comunicación también debe ser para las nuevas plataformas, para las TIC, y pensar en una regulación que logre también accesibilidad, pero que sobre todo mantenga la soberanía cultural. Nosotros desde la multisectorial hablamos de un nuevo derecho, que es el derecho a la cultura audiovisual, que debe tener un rango como ya empieza a tener
como lo tiene la legislación española, la legislación francesa, la legislación alemana, la legislación inglesa, que plantea que la comunicación audiovisual tiene un derecho educativo. Esto también lo planteaba Osvaldo hace un rato, que se entiende a la cultura audiovisual o a la comunicación audiovisual en este sentido también como un derecho educativo. Digo, para nosotros en esta pandemia nos ha quedado sin ninguna duda la necesidad de la comunicación audiovisual y a través de las plataformas mucho más, a través de la transmisión de datos aún más, que se puede garantizar y tener acceso a la educación siempre y cuando se garantice la posibilidad de comunicación a través de la transferencia de datos. Y para eso es muy importante tanto la digitalización de la televisión como también la regulación sobre las plataformas digitales. Digo, y en eso creemos en que es una mirada estratégica pensar a largo plazo. En este sentido, ahí el compañero Pepe José Alfredo Berotti decía recién armar una gran plataforma, digo, pensar en las plataformas de una manera tecnológica y estratégica, y creo que también hay que pensarla como una plataforma específica que dé soberanía a la transmisión de contenidos tanto de educativos, culturales, de entretenimiento, Bien, y bien, que bien. compensen las asimetrías con las grandes plataformas internacionales, ¿no? Yo suelo decir, hace poco me tocó hablar en la Comisión del Senado de la Nación, en la Comisión de Medios, Sistemas y Comunicación, Libertad de Expresión, solía decir que si uno hace este simple ejercicio de sacar la palabra contenidos audiovisuales y coloca en ese lugar algún producto como tomate, naranja, zapallo o cualquier otro tipo de cosa, nunca va a encontrar tanta carencia en un programa de modelo industrialista para el desarrollo de estos contenidos culturales y educativos. Digo, nos carecemos de un modelo industrial. Hemos tenido algunos modelos foráneos y hemos tenido también, como lo explicaba hace un rato Osvaldo, tal vez hasta un modelo castrense, diría, cuando aquel modelo se tomó de los sistemas de comunicación audiovisual. Por eso creo que estas iniciativas de debatir y de llevar adelante una mirada estratégica sobre la necesidad de implementar regulaciones e impulso a una industria cultural que a su vez tiene un gran impacto educativo es sumamente necesaria. Así que celebro la reunión, agradezco la invitación a Osvaldo, a Rodrigo y no lo veo por ahí, a Grossman, que también es integrante y a Elena, por supuesto, y ojalá podamos tener mayor cantidad de reuniones como esta para poder pensar de la manera en que Osvaldo está pensando una regulación a largo plazo para la digitalización y la nueva producción de contenidos audiovisuales en Argentina. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Osvaldo, en principio agradecer a todos y a todas la presencia. Lo veo al gran Carlos Vilas, recién estaba la diputada Orne. Para nosotros es un enorme honor que Osvaldo nos haya ilustrado de esta manera. Es una invitación continua. Cuando nosotros asumimos como gestión en este instituto universitario de Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo, lo primero que se nos vino a la cabeza es prestigiarlo. Y creo que con eventos de esta naturaleza no hacemos más que prestigiar el instituto universitario nacional, llevarlo a un pensamiento crítico, a una pedagogía crítica y elevarlo y levantar bien el alto el pañuelo, reivindicar a las madres, y creo que ese es nuestro camino, ¿no? Así que, Osvaldo, te agradecemos especialmente tu participación y nos veremos próximamente, porque esto vamos a continuar, como bien señalaban los compañeros y compañeras, la idea es continuar en este camino de seguir formándonos, de seguir discutiendo políticas públicas y fundamentalmente de ampliación de derechos, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a todas. Osvaldo. Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes
Rodrigo, Jaco, Elena, Pau Camarotti. Si me permiten, medio segundo, saludo a los que recién veo, a Luis de Giovannino, a mi amigo Humberto Rollero, a Silvia Cácamo, que fue una gran colaboradora mía en la TVA, y a Germán Epul, ex intendente de Cinco Saltos en la provincia de Río Negro. Los quiero nombrar porque, y a la familia Otero, el licenciado y su mujer Ada Otero, licenciados en arte, bailarines de tango y seguidores de todo lo nacional y popular. Y les quiero agradecer a cada uno de los que estuvieron. Tengo 10 segundos. Falta muy poco. Antes mencioné a Yuval Harari. Me quedé enganchado con lo de Pepe Borotti. Yo no soy tremendista, pero me gusta lo que dice Yuval Harari, que cuánto falta para que el ser humano sea hackeable. Se precisan dos cosas para hackear a un ser humano: mucha capacidad biométrica y mucha capacidad de computación. Ambas cosas existen. Entonces me parece que si queremos seguir hablando de que hay un derecho humano para defender todo esto, tenemos que empezar desde ya. Les agradezco infinitamente porque me agradó muchísimo la charla que tuvimos. Gracias.